Listo. Entonces, ¿se podría presentar, por favor? Claro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Robles Romero. Yo estudié la licenciatura en gerontología y actualmente me encuentro haciendo la maestría en estudios del proceso de la muerte y el desapego. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, como ya sabrás, la situación que se está dando, de hecho, pues esta entrevista es a través de video, por lo mismo de esta enfermedad del COVID-19 que está en nuestro país. Me Sí, estás diciendo que estudiaste la licenciatura en geronto- gerontología. gerontología. Ujú. Este, ¿Me podrías decir lo que son, o sea, qué medidas en este caso se tomaron para las personas a lo que son mayores de 65 años ante esta enfermedad para evitar tanto la propagación como el incremento de muertes, sobre todo Sí, para... claro. Sí. Bueno, para ir entrando como en contexto, te platico en qué consiste pues, mi formación inicial, que es gerontología. Como tal, es una licenciatura eh, la cual se enfoca al estudio del proceso del envejecimiento y pues atiende a personas adultas mayores. Bueno, en ese sentido, pues con lo que está surgiendo ahorita del COVID-19, pues como ya sabemos, es una enfermedad infecciosa respiratoria eh, que se ha extendido a nivel mundial y en varios países, que incluso hasta aquí en México. eh, lo que la genera es una cepa que es conocida como el SARS-CoV-2. Es de donde se deriva este virus. Ujú. Eh, de acuerdo a pues, información internacional, se estima que es de 2 a 14 días donde se genera, bueno, su periodo de incubación de esta enfermedad, ¿sale? Eh, ahora bien, ya sabiendo eso como antecedente, tenemos que hay grupos más vulnerables. Ajá. Los que tienen mayor riesgo de presentar síntomas graves por COVID-19 son mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, personas que viven con VIH, que esto quiere decir que tienen el sistema inmune muy deprimido. Y también un grupo más que son las personas adultas mayores de 65 años, ujú, aunado a personas con condiciones médicas como cáncer activo o que tuvieron en algún momento enfermedades autoinmunes, diabetes, todas estas enfermedades mal controladas también puede ser, alguna cardiopatía y obesidad. Ujú. Ahora bien, hay muchos síntomas que se han estado haciendo hincapié a través de todos los medios de comunicación que conocemos y pues voy a mencionarlos. Dificultad para respirar, ese es un dato de alarma porque esto ya nos está dando una pauta que ya tienen un estadio más avanzado. Ajá. Son aquellas personas que ya requieren de ser intubadas. Dolor en articulaciones, dolor muscular, dolor en garganta, escurrimiento nasal, conjuntivitis o lo que es enrojecimiento y picazón, ojos llorosos también y dolor en el pecho. Ajá. Hacen hincapié en todos los grupos vulnerables debido a que ellos pueden presentar lo que mencionaba en un inicio, la dificultad para respirar. Ajá. Y es lo que han mencionado que es un dato de alarma muy importante, porque mencionaban en una de las conferencias que no tenemos, bueno, a nivel de México no tenemos la infraestructura muy bien cimentada, y en cuanto a equipos, pues un poco menos. Hablaban de que tienen alrededor de 130,000 respiradores. Y si esto sigue bueno, creciendo, como mencionaba, pues si tienen dificultad para respirar, necesitarían de ser intubados y pues estos equipos están muy contados y escasos. Entonces, es por ello que hacen hincapié, ¿no?, en todas las recomendaciones que hacen. Ahora bien, las medidas de prevención ante un caso de COVID las han estipulado en la OMS y aquí en México la Secretaría de Salud, es lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón o algún desinfectante a base de alcohol, que es importante que debe tener un porcentaje de 60 hacia arriba. Ajá.
Algunos ya vienen muy, muy rebajados y pues no nos ayudarían en mucho. Limpiar y desinfectar superficies de contacto frecuente, al menos una vez por día con alcohol, toallitas desinfectantes o alguna solución clorada. Otra cosa que nos han dado como recomendación es cubrirnos nariz y boca al estornudar con un pañuelo desechable o con el ángulo interior del codo, que hacemos comúnmente esto, ¿no? Cruzar. Ajá. Evitar el saludo de beso y mano. Esas son como las medidas así a grandes rasgos. También lo que nos han hecho mucho hincapié, se debe permanecer en el domicilio hasta que desaparezcan síntomas. En dado caso, bueno, una persona que ya tenga el contagio como tal, en la medida de lo posible, evitar el transporte público y llevar a cabo pues, las medidas generales que ya había mencionado. Ahora bien, es como lo que comento, no sé si hay alguna más. Este, Me imagino que lo hacen aparte, estas medidas, aparte de que lo hacen para las mujeres embarazadas, a personas con problemas de enfermedades crónicas, a niños, este, lo hacen también por estas personas mayores de edad debido a que su sistema inmunológico ya, pues obviamente no es el mismo que antes, ¿no? Cuando eran Sí, jóvenes. sí, en efecto, eh, pues el cuerpo está compuesto, ¿no?, de diversos sistemas y aparatos. Uno de ellos es el sistema inmune, el cual se encarga de defendernos de aquellas bacterias, virus, todos los procesos infecciosos. Es el que se encarga de defendernos ante este tipo de situaciones. En personas que son o muy jóvenes o ya son personas adultas mayores, este sistema es un poquito deprimido, se le llama, que ya no tiene la misma capacidad de respuesta que una persona joven. También hablamos de una persona con alguna enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión o que posee cáncer, su sistema inmune también está deprimido, anda abajo. También mencionaba con las personas que tienen VIH, que es con las personas que se hace un poquito más de hincapié en que se sigan todas las medidas de higiene. Precisamente por esto, su sistema inmune no tendría la capacidad de respuesta óptima y pues por ende son un grupo vulnerable. Por ejemplo, usted que está en esta área de cuidar a estas personas mayores de edad, em, ¿todavía sus colegas siguen trabajando en estos tiempos para el cuidado de estas personas mayores? ¿O les dieron como, ahora sí que el descanso para ya no atender a estas personas y pues así que se evite más la propagación del virus? Mira, en cuanto a esto hay dos vertientes. En mi caso, que yo estoy trabajando en una microempresa junto con otra colega, somos dos personas, nos pudimos dar como esa oportunidad de suspender las consultas y darles asesoramiento a través de videollamada, mandándoles actividades, recomendaciones. Esa es una parte. Por otro lado, aquellas personas que trabajan en alguna institución pública, sí están asistiendo, debido a que las personas siguen asistiendo, siguen llegando y se les tiene que brindar la atención. Pongo el ejemplo de una colega que trabaja en el ISSSTE de Toluca, sigue asistiendo, digo, con las medidas necesarias y con toda la protección, pero se sigue brindando el apoyo para las personas adultas mayores que se encuentran, en este caso, hospitalizadas. Ok. Entonces, me imagino que esto ya, bueno, a consideración de usted, esto ya no, para usted, esto ha cambiado la manera de cómo convivir con estas personas mayores de edad o simplemente lo ha, se ha adaptado conforme al paso del tiempo en el que se ha quedado ahí usted en su casa. Sí, cambiamos la dinámica debido a que, como precisamente trabajamos con personas adultas mayores, sería una forma, si hubiésemos seguido con
asistiendo, porque nuestra microempresa se dedica a atención a domicilio, ajá. Entonces, esto implica que nosotros asistamos a su casa, ajá. Entonces, si nosotros hubiésemos seguido con esto y asistiendo a sus hogares, corría el riesgo de que nosotros pudiéramos llevar a sus hogares algún problema. Ajá, bueno, ahorita con lo del coronavirus, pues sería eso, que pusiéramos en riesgo la integridad de nuestros pacientes. Y pues sí, sí modificó nuestra forma en la que los atendemos, vaya, y no se les ha dejado, se les ha seguido mandando información, videos con las actividades que tienen que estar realizando y por la capacitación vía remota a través de los familiares. Por ejemplo, en caso de que, por ejemplo, en tu empresa hubieran seguido asistiendo a atender a estas personas, tendrían algún tipo de sanción o simplemente les hubieran dado una llamada de atención? Pienso que sí hubiera habido una sanción porque estamos trabajando con personas adultas mayores y como se ha mencionado son grupos vulnerables, entonces sí, yo considero que sobre todo que pues, llevamos nuestro uniforme y así, pienso que al menos aquí a nivel del municipio nos hubiesen tal vez preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos haciendo y a dónde íbamos? Y tal vez si hubiera habido alguna llamada de atención, tal vez no sanción como tal, pero sí, en dado caso que se hubiera seguido así, ¿no? Normal. Por ejemplo, me acabas de comentar que a través de las videollamadas les dan tipos de información, actividades, tanto para ellos como para su familia. En ese caso, qué tipo de información y actividades les están dando a estas personas para que no, para que sigan, ahora sí que valga la redundancia, activos? ¿Ok? Nosotros trabajamos, es un equipo. eh, el profesional, que no somos nosotros, gerontólogos, la familia y el adulto mayor, tratamos de hacer un equipo interdisciplinario, los tres, para que pueda irle mejor al paciente, en este caso al adulto mayor. Ajá, entonces trabajamos con los familiares o cuidadores en este caso. A través hemos encontrado en internet muchos cursos ahorita, incluso hasta de 1 hora, 2 horas que propone el Instituto Nacional de Geriatría, en que te dice y te capacita en cuanto al coronavirus. Les mandamos esa liga para que se puedan registrar ellos y tomar ese curso de 1 hora para que puedan entender bien en qué consiste el coronavirus. Eso por la parte de los cuidadores, ¿no? Y la asistencia. Para las personas adultas mayores, pues nosotros les damos su recomendación de que deben brindarles acompañamiento familiar y psicosocial. Sabemos que en este momento no podemos estar tal vez con ellos, pero se puede fomentar el contacto virtual, y de apoyo y trato, que sea humanizado y no discriminatorio, que se les pueda proveer un cuidado. Tal vez no pueden estar ahí con ellos, pero si requieren de algún insumo, la familia puede proveerlo y llevarlo. Tal vez no quedarse con ellos como se solía hacer, pero sí llevarles el insumo, para que precisamente el adulto mayor no tenga la necesidad de salir de su hogar. Eh, También explicarles a los adultos mayores la situación actual, así como las medidas de prevención. Nosotros, cuando todavía esto apenas empezaba con un caso, me parece que en México todavía no estábamos en cuarentena y nosotros seguíamos trabajando. Desde ese tiempo ya empezábamos nosotros a enseñar medidas de higiene, como lavarse las manos, lo del distanciamiento, que tenían que usar cubrebocas, en qué ocasiones, cuando sí, cuando no, todo eso lo fuimos previendo y fuimos capacitando a nuestros pacientes y a sus familiares. Ujú. Incluso les hicimos llegar un tabloide con el proceso completo de lavado de manos. Y pues durante las sesiones antes de la cuarentena les explicábamos y los capacitábamos para que pudieran tener este conocimiento aún sabiendo que en México apenas iba el primer caso. Uh-huh. También otra cosa que les hacemos hincapié, pues es no realizar los traslados al servicio de salud, bueno, los que no sean necesarios. En este caso, por ejemplo, que tenían una cita con algún doctor y si se puede reprogramar, que la reprogramaran, que no lo llevaran en caso de que no fuera una consulta obligatoria o muy, muy necesaria. Ajá. O solicitar la atención a distancia, virtual, con el médico. También checar la parte de los medicamentos, que los tuvieran disponibles, esto para seguir tratando sus enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión,
Parkinson, si tenía algún tipo de demencia. eh, y pues eso como a grandes rasgos y también sobre todo mantenerlos informados, porque en ocasiones con los adultos mayores suele pasar que no se les informa adecuadamente y no tienen el conocimiento, entonces pues también es muy, muy importante esa parte de la información para con los adultos mayores. Y por ejemplo, al momento de que ustedes les proporcionan esta información, ¿ellos entienden o comprenden la situación actual del país, o sea, por lo que está pasando? Y la otra pregunta es, si en caso de que lo entiendan, estas personas obedecen ante las medidas preventivas que ha hecho la Secretaría de Salud. Sí, al inicio te platicaba de que cuando apenas empezaba un caso en México, nosotros seguíamos capacitando y trabajando. Entonces, desde ese momento nos dimos a la tarea de estarlos instruyendo. Si nos encontramos con familiares, sobre todo, no tanto con adultos mayores, que tenían cierta desconfianza decían que si era real esto, que si no era únicamente para manipular, y no, pero nos encargamos precisamente de hacerles llegar esa información y son a ellos a los que se le tiene que estar constante, darle seguimiento para que podamos estar seguros que no tienen nuevas dudas o que están llevando a cabo todas las instrucciones que se han brindado por parte de la Secretaría de Salud. Son a ellos a los que les hemos mandado infografías, el link o la liga para que puedan acceder a los cursos que te mencionaba de 1 hora donde te capacitan en cuanto al coronavirus y es así como se les puede hacer que esa información se cimente y pues se pueda brindar una buena atención para sus adultos mayores. Entonces, bueno, me imagino que aparte de que esto de la información, aparte de que ha cambiado ligeramente, me imagino que esto también ha repercutido en el servicio médico, ¿no? En el servicio médico a distancia. Sí, claro. Eh, Sobre todo que, como mencionábamos, que solicitaran su asistencia virtual, porque en donde yo realicé mi servicio social, fue en el Hospital General de Toluca, llegaban demasiados pacientes para sus consultas a adultos mayores, precisamente con reumatología, oncología, con nefrología. Y tengo entendido, bueno, con una colega que trabaja ahí, que les estaban haciendo llegar bueno, estaban reagendando sus consultas y aquellos que sí era muy, muy necesario, lo iban a hacer a través de videollamado o se iban a adaptar a las capacidades y pues sí, como tal a sus instrumentos del paciente, precisamente para brindarle la atención y que no se quede así como sin nada, sin atención como tal. Entonces, usted cree que esto tenga una repercusión aparte de ahorita, tenga como un efecto a larga distancia esto, o terminando la cuarentena, esto, vuelva a normalizarse? No, va a ser paulatino. Ahorita pues ya nos aumentaron, ¿no? Hasta el mes de mayo, todo el mes de mayo. Entonces yo considero que esto va a ir paulatino. Ajá. Como tal no podemos regresar a la normalidad así de un momento a otro, porque eso implicaría un nuevo rebrote, volver a alterar la curva. Entonces, no, yo pienso que esto va a ser paulatino, vamos a ir regresando, y sobre todo más a nivel de salud. Los institutos no creo que sea tan óptimo que puedan regresar una vez que termine la cuarentena o hasta el día que nos hayan establecido, regresar de momento a reagendar todos y que vengan. Pienso que debería de ser, y pienso que va a ser así, paulatino, que los vayan como poco a poco recibiendo. eh, y depende de cómo terminen nuestras instituciones, porque sí, en otros países se ha suscitado que que tienen un sistema de salud un poquito más avanzado y no han podido cubrir todo. Ajá, hablando de Estados Unidos, España, no se ha podido cubrir toda la atención. Entonces,
pienso que algo similar podría pasar acá si no seguimos las instrucciones necesarias. Y pues después de los sistemas de salud, pienso que van a quedar un poquito muy saturados y esperemos que no colapsen, pero pues sí, depende mucho de la sociedad en general. Bueno, otra cosa que desea agregar. Y pues únicamente que ya mencioné los grupos más vulnerables, pero considero que cuando se trata de adultos mayores es un poquito más complejo, porque muchos de ellos se encuentran pues ya solos, muchos de ellos ya no tienen algún ingreso fijo. Ajá. Si no tienen alguna pensión, ningún apoyo, y en ocasiones los hijos tampoco apoyan, eh, pienso que ellos están un poquito más vulnerables. Ajá. Entonces considero que si hay posibilidad de que podamos ayudar a alguno y que sepamos que no cuenta con ese apoyo y está dentro de nuestras posibilidades apoyar, siento que sería muy viable poderles apoyar y brindar algún tipo de apoyo cuando lo requiera, nada más. Ok, pues muchas gracias por su tiempo. Espero que este, espero que esta entrevista le sirva a, pues a todas las personas que, sobre todo a los mayores, ¿no? Que Sí, a lo mejor no han recibido la información y que por medio de este video pues puedan tomar sus medidas y y pues saber a quién acudir, ¿no? En caso de que necesiten ayuda. sí, así es. Entonces le agradezco por su tiempo y No pues hay muchas de qué. gracias por la entrevista. Sí, gracias a usted también. Hasta luego. Hasta luego.